Hola, ¿qué tal? Historias de Cine llega a su edición número 30. Es una alegría para nosotros el ver cómo este proyecto se ha mantenido y crece. Y bueno, pues vamos a celebrarlo con un programa difícil. Nos vamos a enfrentar a un reto, a ver cómo lo solventamos y a ver si conseguimos llevar a los telespectadores a alguna luz, algún aspecto histórico que ayude a comprender cómo el cine ha tratado en este caso el tema del terrorismo, tema que no puede estar más de actualidad, complicado, difícil y en el que nos vamos a encontrar, digo yo, dos grandes orientaciones, los que lo tratan en serio y los que lo tratan simplemente como un pretexto para hacer una película de acción y poco más. Y algunos que lo tratan de broma, efectivamente. Para ello, pues estamos los habituales, los de siempre. José María Sesé, buenas, ¿qué tal? Bien, José María, profesor de esta universidad de Humanidades, doctor de Historia Contemporánea, director de la Cátedra Internacional de Cine. Juan Ramón Carbó, ¿qué tal? Doctor en Historia Antigua y también profesor de la universidad. Terrorismo antiguo. Bueno, hay muchos terroristas. Alguno habría. Y Álvaro Berrocal, filósofo, doctorando, estamos deseando ya, ¿eh? Estamos deseando, ¿eh? Un saludo. Y el otro personaje habitual, la mesa, que ya se ha convertido en un personaje más y que podríamos incluso decir... Se ha entrometido, es la mesa de Historia y Cine. Bueno, el terrorismo, perdón, fenómeno muy complicado de analizar. Yo casi me atrevería a empezar con una sugerencia literaria. Hay una novela, que no sé si la conocéis, y no imagino que los telespectadores habrá quien la conozca y quien no, que pone muy sobre el tapete cómo funciona la mente de un terrorista, que es Alamut, de un escritor eslovaco de los años 30. Él hace un análisis del nazismo, pero tomando como pretexto un hecho histórico, la secta de los Hasasín, que realmente funcionan como terroristas, ¿no? Entonces, de verdad describe mecanismos mentales, sobre todo de cómo los líderes manipulan, orientan, generan esa tendencia, y es una lectura verdaderamente estimulante. Pero claro, eso llevarlo al cine, que yo sepa, ese caso en concreto yo no conozco que se haya llevado, el del viejo de la montaña y estos que se dedican a sembrar solamente terror para infundir miedo. Yo no sé, ¿vosotros sabéis que eso se haya llevado? A juego de ordenador, toda la saga de Assassin's Creed, Creed precisamente está basada en esa secta, ¿no? Pero tanto como llevarlo al cine, yo creo que no, ni siquiera en películas sobre las cruzadas, yo creo en estos momentos no recuerdo ninguna referencia al viejo de la montaña. Sí que Assassin's ha dado lugar a un cómic y a unas historietas igual. Y sobre Assassin's Creed se estrenará una película en algún momento de este año. Seguro, seguro. Sí que es cierto que quizá la mejor manera de abordar el asunto es por sectores nacionales, ¿no? Sí. Quizá Irlanda del Norte, podemos empezar Venga, por Irlanda del Norte. irlandés, que ha dado mucho juego. Ha dado mucho juego. Ya desde los años 20, porque ahora diremos películas de estos, pero existe una película del 22 que ya trabaja todo este asunto, y el Delator, no sé si recordáis, la de John Ford del 35, es una película que él es irlandés y que realmente lo que hace es delatar a un tío del IRA, ¿no? Y en los años 30 hay más películas es que los años 20 fueron los cruciales en el... Claro. Si hay que retratarse históricamente, pues a Michael Collins, ¿no? Que es el inicio del IRA, y luego ya viene Agenda Oculta... Michael Collins, que si no recuerdo mal es la película que empieza contando viejas historias de nacionalistas o algo así. Sí. Liam Neeson. Sí. Y Alan Rickman haciendo Buena película. que va a ser el primer presidente de Raymond de Valera. Raymond de Valera, que tenía orígenes españoles. De hecho, en algún momento no le matan por eso. Sale también la conspiración de Pascua, la Semana Santa. Y luego yo creo que habría que ir ya a Agenda Oculta. No, tenemos también en esa misma época de la guerra de independencia, de la guerra civil, está por ejemplo El viento que agita la cebada. También. Que es lo mismo, ¿no? Sí, sí. Primero como presenta a dos jóvenes luchando en esa guerra de independencia contra el Reino Unido, pero después cómo se produce también, que lo muestra también muy bien, de forma perfecta, bueno, no voy a decir perfecta, pero lo muestra bastante bien en Michael Collins, que es ese momento en el que están los que dicen, pero sí, hemos firmado ya un tratado con los ingleses, ¿no? Y los otros que dicen, ¿qué es eso de dejar al Ulster fuera, ¿no? Irlanda del Norte, y no, aquí hay que seguir la guerra. Entonces esa guerra civil irlandesa que acaba con la muerte de Michael Collins. Hay muchos tíos del IRA en películas que se desarrollan en Irlanda. Por ejemplo, La hija de Ryan aparece también, aparece hasta en El hombre tranquilo, ¿eh? O sea que aparece gente que, si eres conocedor del asunto, porque no aparecen como tales, pero en La hija de Ryan sí que aparecen como Irlanda del tales. Norte, quizá convenga un poco contextualizar,
territorio en el que los ingleses permanecen, mientras que el resto de la isla consigue culminar un proceso de independencia después de aquella conquista militar del siglo XVII, en el que crea esa situación de ingleses dominadores, protestantes y abusadores sobre una masa campesina, católica, en la que incluso se ven vejados a pagar el diezmo a la iglesia anglicana, que no es la suya. Y que no podían, en Irlanda no podían ni ser miembros de nada, o sea, ni votar, ni... Entonces ellos se quedan con una cuarta parte de la isla, se quedan con lo que se llama el Ulster. Irlanda está dividida en dos: Leinster, Minster, Connemara y el Ulster, y se quedan con todo el Ulster porque hay zonas del Ulster o Ulster donde son mayoría los católicos. Por ejemplo, Londonderry, cualquier católico te dirá que se llama Derry, no London. En Armagh, que es la sede primada de Irlanda, porque para algunas cosas Irlanda sigue siendo, para la iglesia sigue siendo una sola isla, para los deportes irlandeses, para el hurling, para el fútbol gaélico. Juegan los condados. Me acuerdo la primera vez que estuve en Irlanda era una final Down, que es un condado del Ulster, contra Limerick, que era un condado del sur, etcétera. O sea que hay toda una sensación ahí y una sensación. Bueno, y hay que tener en cuenta que además los protestantes que hay en el Ulster son casi todos venidos son casi todos escoceses emigrados, que llegaron a Belfast, etcétera. Con lo cual hay un ambiente cargadillo en la isla. Ha producido muchísimo cine. Pero sobre todo cine que ya nos ambienta en los años 70 en adelante, que es cuando el IRA, que nace como ejército republicano irlandés contra la dominación inglesa, ya toma una deriva claramente terrorista. Y de hecho, yo creo que hay películas muy buenas. Sí, las hay. Muy británicas. En el nombre del padre. En el nombre del padre es un película. En el nombre del hijo. Agenda oculta. Juego de lágrimas. Ken Loach, sí. Juego de lágrimas. Juego de lágrimas es una película buenísima. Los que van a morir. Los que van a morir. Y las que hemos citado antes, El nombre del padre. The Boxer también. The Boxer, del mismo director. Del mismo día. Y el mismo actor, sí. Daniel Day-Lewis. Sí. Además, una mezcla también, Daniel Day-Lewis. Bueno, hay que decir que hay cantidad de actores irlandeses. La tira de actores irlandeses. Y hay una película que, como siempre, en todos los programas tengo que salir mencionando una película que no recuerdo cómo se llama, sobre el Domingo Sangriento, que es una... Sí, se llama así, Domingo Sangriento. Pues fíjate. Muy bien. El famoso... Muy buena. Buenísima película. Muy buena película. Hay dos películas, yo creo que sobre momentos muy concretos, que son Omagh, una serie... el atentado. Se hizo para la televisión, que es un atentado que se hace el año 88, precisamente antes del pacto que iba a haber, que se llama Pacto de Westminster o algo así, el pacto que iba a haber entre católicos y protestantes, y se hace con muy mala hazaña, con muy mala idea, con saña, en el pueblo donde mejor se llevaban protestantes y católicos, que es Omagh, y ahí ponen la bomba. Unos que se autodenominan el IRA auténtico, porque el IRA quería... esa es una película fenomenal, donde se ve el absurdo de la violencia, en cantidad de niños, etcétera. Y la otra es El Domingo Sangriento, que es el atosigamiento a los irlandeses que están en ese momento haciendo sencillamente una manifestación, y cómo se va cargando la cosa. El ejército británico, que ya ha sustituido a la policía, está ahí esperándoles en la esquina. Hay algunas escenas de esa película que me recuerdan incluso el ambiente de la intifada. Con los niños en la calle totalmente involucrados en esa lucha contra Inglaterra, que es el opresor, las redes familiares, y todo el mundo tiene en cuenta quién tiene un miembro en el IRA, quién tiene un miembro en la cárcel, quién está padeciendo esa represión, y cómo ahí hay lo difícil que es el perdón en esas situaciones, y seguir adelante e iniciar un proceso de paz, de reconciliación. Eso, ha invadido toda la sociedad irlandesa. Me estoy acordando que hay una temporada de la fantástica serie de moteros, Sons of Anarchy, en la que ellos viajan a Irlanda, y la facción de moteros que se hermana con ellos son moteros afiliados al IRA en algún sentido. Entonces también es decir, incluso en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? En todos los ámbitos relacionados con el crimen, siempre está ahí en la beta del IRA, ¿no? Agenda oculta yo creo que es una de las que no se pueden dejar de mencionar. Es una pasada, sí. Además se ve cómo funciona la policía inglesa en el Ulster.
Está muy bien, muy bien. Brian Cox hace Brian un Cox. Y en El nombre del padre también. En El nombre del padre también. Ahí nuestro Peter Postlethwaite, ¿no? Sí, el que hace el ahí, padre, que sí, se se hace hace un de actorazo padre. excelente. Un papel Muy dramático. Emma ¿no? Thompson haciendo de abogado. Yo recuerdo el momento en el que está el padre allí con él en la cárcel, lo recuerdo como uno de los momentos en los que yo lo he pasado peor en el cine, poniéndote en el papel del hijo y estar con el padre metidos los dos ahí en la cárcel en una situación absolutamente injusta. O sea, yo lo recuerdo como un momento. Claro, porque hay que lo vives y recordamos dices, brevemente tremendo, que es ¿no? un chaval irlandés que está en Londres y a raíz de un atentado lo trincan. Atentado que es cierto, Sin además, que- lo Pero en trincan. el que él no está. En él no le está involucrado, pero es irlandés. Lo trincan. Irlandés y a con la melena, cárcel. sí. Se ve además muy bien en la película los métodos brutales Sí. de represión por parte de la policía inglesa, también del ejército, pero sobre todo la policía inglesa, que luego a lo mejor en otras películas ha aparecido, pero de una forma mucho más endulcificada. Sí, pero ¿no? acordaos que aquello fue un momento histórico en el sentido que tenía un impacto terrible fuera de Inglaterra Sí, sí. las decisiones de dejar morir a los presos que habían iniciado una huelga de hambre. Sí, sí, sí. O sea, dices, pero por Dios, ¿pero cómo es esto? ¿No? Y entonces la Thatcher dijo que no quiere comer, no come. Se ha terminado, ese no es problema mío. Y como no sé cuántos llegarán a morir, pero no uno ni dos. Sí, sí, sí. Mueren varios de estos que voluntariamente inician la huelga de hambre. ¿Y el protagonista también o no? El protagonista de la película. Daniel Day-Lewis. No, No, ¿verdad? Muere el padre en la cárcel. Sí, Pero sí, sí. por... Sí, pero por otras cosas. Brutalidad. Sí que hay una película sobre Bobby Sands, el primer Sí. que murió por huelga de hambre y luego le siguieron unos cuantos. Sí hay una película, ahora no recuerdo cómo se llama. Bueno, sí, la del nombre del padre además es un hecho... Sí, sí. Sí, es la sí, sí. Y la de autobiografía, Bobby ¿no? Sands también. Sí, sí. Y yo estaba incluso, creo, en Irlanda cuando murió. He pasado algunas épocas así veraniegas en Irlanda aprendiendo inglés y esto, y en algún momento sucedieron cosas de estas estando allí. Y creo también que el Domingo Sangriento, efectivamente, yo andaba por allí también. Domingo Sangriento está muy bien narrado también. Sí, sí. Una de las tiene dos un cierto tono documental también en los y como planos. Lomax, ¿no? Sí. No sé si uno que es el nombre de la ciudad. Uno de los dos se estrenó en San Sebastián y ganó el premio al mejor guión. No recuerdo si fue, ya tengo la cabeza llena de datos de estos, si fue el Domingo Sangriento o el de esto, pero yo estaba allí en el festival. Luego O sea, está el aprovechar estas figuras para crear películas de acción, por ejemplo, Sí. La sombra del diablo, ¿no? Sí, sí. Harrison Ford con este Robert Redford que llega... No, Robert Redford no, No, perdón. Brad Pitt, digo yo Pitt, Robert sí. Redford. Brad Pitt, que llega allí, no se sabe muy bien, y luego Sí, resulta pero- es un y se mete un la familia de terrorista Harrison vida. Ford. Pero que nos está mostrando un aspecto interesante, ¿no? Que es el de las relaciones que Claro, la tiene el conexión. IRA con los Estados Unidos de América y sobre todo con esa parte en torno a Boston, ¿verdad? Toda la zona de Massachusetts y tal, que es donde más Baltimore, irlandeses Claro, hay, con ¿no? los irlandeso-americanos, algunos Exactamente, y sufragando la lucha del IRA. Claro, O sea, muchos pero que irlandeses eso que se han ve estado incluso en colaborando. películas de la época de los gángsters. Sí, o sea, sí, cuando sí, pero que además- las mafias irlandesas mandaban Además, armas o dinero. Pero la policía y los bomberos de Nueva York están llenos Sí, de irlandeses. sí, sí. Y los Todo, capellanes todo. son católicos irlandeses, con lo cual eso sale también porque Harrison Ford creo que es policía en la Sí. película. Sí, ¿no? sí, Él es va- Policía, sí. Y el cura no puede faltar. El día de San Patricio en Chicago y en Nueva York, y ya no te digo nada, en Boston, se moviliza toda la Sí, sí, ciudad. Sí, Es- acordémonos de la famosa escena del fugitivo cuando Sí. se mezcla por allí en Sí, la sí, procesión del día de San Patricio. Y todo el tiñen mundo de vestido verde el río. sí, Se ha sí. convertido en un leitmotiv esa Claro, escena. claro, ha salido Hombre, muchas es que veces la isla películas. casi tenía los mismos habitantes que la vecina, que Gran Bretaña, a principios del siglo XIX. Ahora no llega a 6 millones y los otros tienen 60. Entonces, ¿dónde está el resto? Está en los Estados Unidos. ¿no? Claro. Hay pueblos por la zona de Athlone y tal que están vacíos desde la crisis de la patata. Bueno, una Claro. de las cosas más Que es- impresionantes. Claro, que es lo que quizá a veces faltan este tipo de referencias. Me dice, oye, ¿por qué en las películas de, como dices tú, policías, bomberos, venga irlandeses y venga irlandeses? La gran hambre, la gran hambruna de mediados del siglo XIX hace que Irlanda sea uno de los pocos países que tiene más irlandeses fuera de Irlanda que en la propia Irlanda. De hecho, murieron Que se cantidad siguen llamando de- irlandeses. Y se siguen llamando irlandeses. Sí, sí. Cantidad de irlandeses murieron el 11 de septiembre. Cantidad, porque eran bomberos y hasta un cura que se llamaba O'Malley o tal, que murió también entrando en la... O sea que es un mundo interesante el mundo de Irlanda porque ha tenido mucho que ver con el terrorismo. Sí, perdón, No, y que además mezclado con la religión, porque Sí, sí. el catolicismo, como claro, eso se ve hasta en la construcción del Titanic. Había una serie que hicieron que solo llegó la primera
la temporada que se llamaba Titanic, la construcción del Titanic, que se veía como los obreros católicos en Belfast, el Titanic se construyó en Belfast, no tenían los mismos derechos que los protestantes. O sea, es que es una cosa, en una isla que todo el mundo es católico, no pueden hacer nada. La célebre palabra boicot viene precisamente de un boicot que se hizo en Irlanda, por el nombre de un individuo. Bueno, es que han sido considerados no blancos por los británicos durante muchísimo tiempo. O sea, consideran que no eran de la misma raza que ellos, al menos. Incluso no blancos. Brad Pitt en esa película que hemos citado empieza viendo morir a su padre y a sus hermanos. Creo que por eso se hace del IRA, ¿no? Que entran allí y los matan y tal. Que era una cosa muy típica, o sea, muy... Es un tema muy interesante Irlanda por la justificación del terrorismo. Todo lo mismo aparece en Volar por los aires, por ejemplo, que es de dos terroristas irlandeses, que son Tommy Lee Jones y el otro no recuerdo qué actor es, pero a raíz de un atentado que tiene lugar allí, pues resulta que al personaje de Tommy Lee Jones, que era especialista en las bombas, lo meten en la cárcel y se tira allí muchísimo tiempo, y el otro emigra con su familia a Estados Unidos, deja el terrorismo, se reconvierte, oculta ese pasado y de hecho se convierte en policía, ¿no? Y experto también en explosivos y enseña a desactivarlos. Entonces luego se produce el enfrentamiento en Nueva York. Pero yo estaba pensando, por ejemplo, en otra de Harrison Ford, que es Juego de Patriotas, ¿no? Sí. Tom Clancy, que es otro experto, era, porque ya murió hace 2-3 años, y otro experto en sus novelas, ha jugado muchísimo también con el terrorismo. En el Juego de Patriotas se ve el aspecto, aparte de cómo está organizado el IRA y que es una rama también más radical del IRA y con qué métodos pretende atentar, etcétera, lo que se ve muy bien es los métodos que utiliza también la policía británica para intentar descubrirles, y se ve también el aspecto de una especie de embajador del IRA en los Estados Unidos, está interpretado por Richard Harris, que es el que se dedica a conseguir la financiación y sale allí en los medios de comunicación defendiendo la postura del IRA, que aquello realmente no era tal, que era una lucha de liberación, que no era terrorismo, que es una guerra, etcétera, etcétera. ¿No? Harrison Ford le coge por el cuello, así, sí. Cuando están en un bar, se meten en un bar irlandés donde está Richard Harris rodeado por porque han estado a punto de matar a su esposa. Y bueno, es una película interesante porque además se ven las conexiones terroristas, ¿no? Se ve la conexión también terrorista del IRA, porque en un determinado momento aparecen entrenando en un campo en Libia. O sea, ahí pues recordemos la época en la que Gaddafi era el gran patrocinador de esos campos de entrenamiento para distintos grupos terroristas, donde coincidían otros grupos, ¿no? Sea el IRA, sea posiblemente... Es una de las primeras veces que se ve además como les matan desde la lejanía, ¿no? Con estos infrarrojos y drones y tal, una cosa. Pues Irlanda, desde luego, es un filón. Luego, pues, Palestina... Bueno, pero antes de cambiar de isla, ¿qué se me estaba ocurriendo mientras hablaba ahí? Antes de cambiar de sitio, ¿es Guy Fawkes un terrorista? Amigo. Y la conspiración de la pólvora. Sí. ¿Es eso terrorismo? Me he acordado de V de Vendetta, me he acordado de... Es verdad que no trata exactamente sobre eso, pero me he acordado de la conspiración de la pólvora. ¿Eso es terrorismo? Vosotros, historiadores, ¿cómo lo...? Pues no lo sé, pero hombre, ponerle una carga debajo del Parlamento inglés es bastante terrorista. Lo que pasa es que eran unos chapuzas. Claro. Y que a renglón de eso, Walsingham y toda la panda, pues acabó... Bueno, Walsingham un poco antes con Isabel pero esto es la época de... acaban con un montón de católicos ya de paso, ¿no? O sea, cae la cadena, que siempre se dice que los ingleses son súper tal, que no tienen tortura y tal, vamos, hay gente que no llegó ni a juicio, vamos, muertos por la cantidad de torturas que se le hicieron. Y todavía hoy es una fiesta. Es otro perfil. Pues es un poco el perfil ya, a lo mejor quizá no del terrorismo como estamos planteando, pero sí del terrorista individual que hace un atentado por un motivo en concreto, lobo solitario. No se podían creer que fuera solitario, ese es el tema. Claro. Que es un poco la figura quizá más habitual del terrorista autóctono norteamericano, ¿no? El Unabomber, algo así por el estilo. O el español, un antisistema. El Corral que tiró Mateo Morral. Mateo Morral. Sí, Mateo que tiró Morral. la bomba a Alfonso XIII cuando pasaba en su boda. Sí, un poco también los iniciadores de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Los de la mano negra. Ese terrorismo anarquista de finales del siglo XIX, principio XX, es interesantísimo, porque sí que es muy transnacional. O sea, de hecho, tú dices Mateo Morral, pero a Cánovas lo mata un italiano. Angiolillo, fichao. Tiende siempre al magnicidio más que a generar el terror entre la sociedad. Pero sí en Barcelona, las bombas del Liceo. Que por cierto, no he visto en ninguna película que salgan bien, salvo una serie que era Mariona Rebull, no sé si te acuerdas, que Mariona Rebull, salía muy bien todo el asunto anarquista de
de los inicios de la gran industrialización catalana, Claro. que ahí estaba la burguesía catalana y un anarquismo brutal de gente... Claro, pero es un terrorismo, digamos, que la medida que tiene, la medida que le permite es cómo saco yo partido de esto, atentando a la cabeza. Recuerdo una entrevista que le hacen a un italiano que intenta matar a Roosevelt, en la que él reconoce, no, si a mí a Roosevelt me cae muy bien, y dice, pero es el presidente de los Estados Unidos, con lo cual es el objetivo es cómo causo terror, atentando a la cabeza. A Sicilia la mata un italiano. Que además estaba, no tenía el nombre de Sisi, él pensaba que era una duquesa y tal, y se la carga además con un estilete que ni se entera por el corsé. Y los terroristas estos rusos que van para acá, para allá, y que curiosamente en Francia a principios del siglo XX reciben un nombre muy curioso, son los apaches, es como se le llamaba. Creo yo que una buena película para quien quiera conocer ese ambiente de terrorismo entreverado de pistolerismo es La verdad sobre el caso Savolta. La Una novela película muy con un interesante. personaje de José Luis López Vázquez me parece fantástico, Una buena película Miguel Pajarito, española, además. en el que el tío al final va tomando nota de todos y cada uno de los pistoleros, creando su fichero, no se sabe muy bien qué va a hacer con él, pero él va documentando ese proceso de violencia. Es un poco más a la desesperada, más por esa tensión social que por un objetivo tan político como puede ser el IRA. De ¿no? hecho, el anarquismo español tenía muchísimos más votos y muchísima más gente que el comunismo, incluso Y que el en algún momento que el socialismo, socialismo. hombre. Y es una de las cosas que han desaparecido con los 40 años de Franco, porque realmente casi todo el terrorismo y casi toda la importancia de la FAI, de la CNT, era espectacular. Hasta aquí en la universidad tenemos Efectivamente. en una puerta, En una puerta, viva la sí. FAI. Viva la FAI, Sí. efectivamente. Entonces, como fue en la época de la guerra, ¿no? El mando, bueno, pues total, que creo que es muy importante el que se haga una buena película o algo sobre el anarquismo a principios de siglo, porque sería explicar toda una serie y muchísima gente que vivió de esos momentos. Sí. Y lo que tú decías, aunque son magnicidios, tener en cuenta que Eduardo Dato, bueno, ya Prim, aunque Prim parece que no. Canalejas. Canalejas, viendo una librería Sí, y al la lado de la Puerta del plaza que Sol. lleva su nombre, al lado de la Puerta del Sol. Cánovas en Cánovas, su retiro allí en el balneario de un Santa Águeda. balneario. Cantidad de primeros ministros, presidentes. Sí, que estaba en Suiza paseando porque se iba de Victorio picos Manuel pardos. III, Víctor Manuel III. el presidente Sadi Carnot en Francia, El zar de Rusia. el zar de Rusia. Etcétera, que eso hizo cambiar muchísimo porque la gente que habría, precisamente los que mueren suelen ser los tíos que más han abierto el país, el caso del zar, ¿no? Y entonces ya su hijo se asusta, ¿no? Y Nicolás y ya tal. Sí, pero fíjate que cómo nos permite ver dos momentos distintos y dos lenguajes distintos del terrorismo, uno de final del siglo XIX, principios del XX, muy orientado hacia el magnicidio y muy internacionalizado, y luego uno muy localizado, Irlanda, con un objetivo muy claro, la independencia. El enemigo no es la reina, el enemigo es Inglaterra, y el objetivo es separarnos, no que desaparezca la reina. Si desaparece la reina van a poner otra, con lo cual seguimos igual. La cuestión es separarnos de Inglaterra y obtener la independencia. Es curioso lo que dices porque el terrorismo musulmán o árabe empezó siendo una cosa local de Palestina Sí. tal, y ha pasado a ser una cosa internacional de primer nivel. Sí. Ahí se ven las dos cosas, o sea, una independencia o no nos han dado el país que nosotros queríamos. Sí, Palestina contra Israel. Palestina, nos lo han quitado. o nos lo han quitado y lo Y poco la que respuesta teníamos. israelí también. Y la respuesta israelí, sí, con esto no estoy estigmatizando. No, a los por palestinos. supuesto. Pero sí que eso luego, como Estados Unidos ayuda a Israel, como Israel su principal aliado tal, entonces se pasa a Estados Unidos y empieza a ser cada vez más grande eso, ¿no? ¿Qué películas creéis vosotros que sí que sitúan a un espectador que tenga ganas de meterse en esto en serio? Vamos a dar de lado un poquito a todas estas que cogen al terrorista como personaje para hacer una película de Steven Seagal, por ejemplo, que reparte mandobles contra un terrorista checheno que ya en la cara lleva lo malo que es, cuando quizás sean unas sorpresas más grandes cuando ves la cara de una persona convicta por terrorismo, y dice, pues parece una persona normal. Sí, que es lo típico. Que es lo Como normal, los de ¿no? ETA. Claro, Sí, sí. efectivamente. De ETA hay dos películas, Operación Ogro y El Lobo, que me parecen... El Lobo es bastante buena. Y Sí, Operación Ogro también y luego está Días muy bien. Contados, ¿cómo se Gala, llama? Días Contados. Días Contados es también Y el buena. mismo equipo del Lobo hizo Gala el mismo año. Sí. Sí, también. sí. Ahí se ven bastante cómo funcionaba ETA y tal, aunque siempre el tema de Etarra Aquí es es un tema complicado complicado. tocarlo, ¿eh? Y Sí. Fuga de Segovia también, que todos Sí. aquellos presos Ay, es verdad. políticos estaban es verdad. en Incluso Segovia. hay esta célebre película, ¿no? Que lo que hace es hacer entrevistas a todos en el País Euskal Vasco. Pilota, ¿no? La Sí. pelota vasca. La pelota. Sí. Lo que pasa es que se mezclan muchos otros temas. Se mezclan otros No, temas, no, no, pero sí es un tema complicado. Así como el anarquismo, todo el mundo está de acuerdo en que quizá
pues no es nada positivo, nada de lo que hicieron, aunque ahora hay hijos, está levantándose hijos de la CUP, por ejemplo, puede tener, hay alguno que su abuelo era anarquista, o sea que, aunque ellos no sean propiamente anarquistas, por supuesto no son terroristas, pero sí, tampoco todo el anarquismo era terrorista, o sea, había solamente un grupo de... Pero que sí parecía que estaba totalmente dormido y empieza a haber una cierta actitud en Aragón mismo. Los aragoneses hemos sido muy anarquistas. Y los únicos que nos hemos cargado un cardenal, también el cardenal Soldevila, o sea que los anarquistas aragoneses. Operación Ogro es italiana la película. Sí, pero es de la cosa de Carrero Blanco. Sí. Pero vamos, y cómo cambian, porque es curioso que no al se hizo parecer desde pensaban aquí. primero secuestrarlo, pero luego es cuando Franco se retira como presidente de gobierno, queda solo con la jefatura de Estado y entonces ya conciben la idea, según la película, que esto habría que meterse ahí y andar una obra información. Fíjate, un magnicidio que a mí me parece espectacular y que tiene su parte de terrorismo, aunque más de carácter nacionalista, y que yo no creo que haya sido llevado al cine en condiciones, es el de Francisco Fernando en Sarajevo. Ha habido una película reciente que explota la teoría, digamos, más consistente, que es no se puede hacer un atentado de ese calibre sin que lo sepan los servicios austriacos. Están metidos en el ajo. O sea, aquí hay una voluntad de crear una guerra, ¿no? Cuando todo el mundo hemos pensado Alemania, son los malos, son los que han tirado del carro. O sea, ya en 1916 hay quien dice, no, que aquí Austria está metida en el ajo, en permitir el asesinato de su propio... Y es espectacular. Acordaos que en el mismo trayectorio son 3 veces las que lo intentan, 2 lo intentan matar y la tercera ya lo mata, Gavrilo Princip, ¿no? Pues yo creo que eso en el cine no se ha reflejado. No. Lo digo porque me llama la atención que hay bastantes comentarios acerca de Operación Ogro, Carrero Blanco, que hay mucha gente que sostiene, dice, no se puede hacer eso sin que se sepa que se está tramando algo gordo. De la CIA y sí, efectivamente. No, pero fíjate lo de Danilo Princip y tal, si es que además fallaron la primera vez, o sea, la segunda cuando pasa por delante, y además más bien lo mataron los médicos, ¿no? Esto era para el programa de los médicos. Pero, porque parece que a Prim también lo mataron los médicos, o sea que ahí les dejamos muy bien en el programa de los médicos, pero en general la medicina ha avanzado mucho, pero yo os preguntaba, por situar un poco la cosa, ¿qué películas consideráis vosotros que de verdad ponen sobre el tapete en serio el fenómeno brutal, terrible del terrorismo? Pero históricas. Históricas. No, incluso aunque sean ficción. Sí. Pero sí que se plantean el reflejar lo que es el tono general, el problema, la psicología, las maneras de enfrentarse a ese asunto. En la psicología creo que de momento no hay material fílmico sobre el fenómeno del califato, de ISI, pero sí del terrorismo radical islámico. Yo en lo psicológico, lo comentábamos justo antes de entrar, yo creo que lo recoge perfectamente Homeland. El tema del cómo piensan, cómo están entrenados, cómo actúan, yo creo que está súper bien recogido en esa... ¿Cómo se convierte una persona? Sobre el califato sí que hay la segunda parte de Tyrant, la serie, cita el califato, que por cierto ha empezado, van por el capítulo 7 o así, ha empezado muy bien. También hay que recordar que hay películas que a lo mejor no es concretamente el fenómeno del terrorismo, pero sí tiran de guerra del Golfo, guerra de Primera, Segunda Guerra del Golfo, Irak. Entonces, claro, sale todo esto. Más que analizar las raíces del problema, como el cine norteamericano ha sido muy de acuerdo con la política norteamericana, últimamente lo que han hecho ha sido la matanza de Bin Laden, o sea, las cosas que son hechos históricos que han sido a posteriori. Y las consecuencias, claro. Y las consecuencias. ¿Qué tal esa peli? ¿Qué os parece esa peli? La de La noche más oscura. Tuvo un triunfo, un triunfo espectacular, ¿no? Pero ganó el Oscar a la mejor película, ¿no? Hombre, pero es un poco... No, la que ganó David Bigelow el Oscar a la mejor película fue la del tío que va desenterrando bombas. Sí, es verdad. Sí. Es un poco terrible que sea moralmente justificatoria. O sea, no sé si está justificado o no lo está. Bueno, no lo vamos a discutir. Pero creo que dar por obvio que está justificado la forma en que se llevó a cabo esa operación y luego la forma en que se deshacen del cadáver, etcétera, me parece un poco fuerte, ¿no? Sobre todo en cosas que están ocurriendo. Quiero decir que no es historia, que podamos ir a interpretaciones ya
más fría y tal, sino que son cosas que están ocurriendo en tiempo real prácticamente. Entonces, sí, pero es que yo creo que va mucho que ver con el sistema norteamericano. Si nosotros hubiésemos hecho la película sobre el 11 de septiembre, habríamos hecho sobre la preparación, sobre no sé qué. Ellos siempre son las consecuencias. Sí. Y si no, que gane. Lo que tú decías el otro día de Pearl Harbor, que como Pearl Harbor no se ganó, pues sale el bombardeo sobre Tokio. Podría acabar con una victoria norteamericana. Entonces, lo de Bin Laden hemos terminado con todo ese tío y tal. Es cierto. Pero de lo antes del 11 de septiembre hay alguna cosa. Me parece hay una del Reino Unido de 2004 que es el grupo de... Pero es inglesa. Sí, Claro, hay toda la razón. O sea, no es de Estados Unidos, lo único que es lo previo, como el vuelo 63, creo que se llama, ¿no? Que son, 63, sí, que son los tíos que van en el avión ese que no se sabe qué ocurrió, si se lo bajaron, como dicen en Sudamérica los norteamericanos, o realmente fueron los propios, al rebelarse, que consiguieron que caer, pero ese vuelo que no llega a su objetivo, que parece ser que era el Capitolio de Washington, pues realmente ahí es lo previo, pero es lo previo inmediato. Lo que no puedes hacer es hacer una película sobre los terroristas porque los conviertes en héroes. Claro. O sea, o al menos tienes un feeling con ellos, que es lo que sí que hacemos en Europa. No sé si se entiende la idea. Pero porque creo que son más reflexivas nuestras películas sobre los fenómenos violentos en general y el terrorismo en particular. Son más reflexivas, son menos, quizás menos patrióticas, menos propagandísticas, que de lo que yo acuso a la de La noche. Sí, pero es que, por ejemplo, fíjate, ese mismo fenómeno, el terrorismo islámico, acordaos que hubo una época que el producto estrella era el secuestro de aviones. Claro. Bueno, entonces, hubo y sigue habiendo. Sí, pero que hubo una época que aquello era una frecuencia brutal. No sé si recordáis entre ellas una de Steven Seagal, casi tatuante. Sí. El de septiembre negro con Victoria en Entebbe, cuando cogen el avión de judíos, se lo llevan al aeropuerto de Uganda, en Entebbe, que entonces estaba Idi Amin Dada allí, y les hace el juego, y va un comando israelí por la noche y tal, todo eso. Sí, pero son más bien de exaltación. Delta Force luego también actúa en eso, ¿no? Es una exaltación también de lo que hicieron los judíos ahí y de la maravilla que fue su operación, porque salvaron a prácticamente todos, etcétera. Que como hay tanto productor judío en Hollywood, pues inmediatamente ya tenías una con Elizabeth Taylor y Richard Burton, que ya estaban ancianos ahí haciendo así. Inmediatamente después del hecho ya tienes las dos películas puestas. Una se llamaba Victoria en Entebbe y otra no me acuerdo cómo se llamaba. Hechas con 4 duros, además, porque no van a los sitios, sino es en los estudios, ¿no? Sí, os iba a decir que el cine francés, por ejemplo, al mismo tiempo que te coge una película casi de corte documental, si quieres, muy objetiva, muy fría, como es El asalto, es una película que a mí me parece magnífica, cómo la policía se enfrenta por primera vez y dice, bueno, ¿qué hacemos? Y de hecho al final hay una especie de coda en la que dice que a partir de este hecho ya la policía francesa actuó de otra manera porque les pilló totalmente desprevenidos, las consecuencias sobre las familias. Hay un retrato muy, muy objetivo, pero al mismo tiempo te hacen una película que se mete a ver cuáles son las causas del malestar, como es el odio. Y tú coges a esos 3 muchachos, un judío, un musulmán, un cristiano de barrios marginales, como las peleas va generando, que el producto son estos muchachos que dicen, pero si este tío nació en Bélgica, este tío nació aquí ya en Europa, sin embargo, ¿de dónde ha incubado ese odio, ese fanatismo? ¿De dónde ha salido? Eso en Norteamérica es más difícil de encontrar, es más al estilo de películas World Trade Center, con los bomberos heroicos que sobreviven. Sin embargo, no sé si habéis visto una peli que es a su vez 11 cortometrajes. El homenaje que hicieron. Sí, ahí hay un par de cortes que son, pero están hechos por directores muy buenos, sí. Algunos por directores magníficos. Y algunos musulmanes. Sí, y una cosa más profunda. ¿Verdad? Ahí sí que hay un producto... Lo que sobre todo analiza lo de las consecuencias. Sí. Es qué pasa a continuación o cómo se percibe la destrucción de las Torres Gemelas. Y la huella en la gente. ¿Cómo queda y cómo es percibido? Pero además incluso en lugares alejadísimos de Nueva York. Que perdió ahí su mujer, que perdió no sé qué, saben cantidades. Todas las series tienen ahora un protagonista, uno de los protagonistas que perdió a alguien en el OCS. Gary Sinise en CSI Nueva York, que mira que son 10 temporadas, perdió su mujer allí. En Mentes Criminales. En Mentes Criminales. En todas partes. En Cuántico. Es un referente, como que el papá no iba de pequeño a los partidos de béisbol y el chaval ha salido medio tarao por eso, pero es un referente continuo. Esto era broma,
broma, lo de ahora sí es en serio, pero es un referente continuo, efectivamente, que alguien, o un familiar, un amigo, estaba en el 11 de septiembre en las Torres Gemelas. Y eso va a durar no sé cuánto, pero un montón, ¿no? No sé si era Giuliani, ¿no?, que después decía esta ciudad ha recibido una herida que dejará cicatriz. Ese discurso yo creo que ha pasado mucho a la ficción. Sí, pero esa idea, ¿no? Pero está esto que estáis hablando todo, está la continuación muy americana, pero nos recuperaremos, reconstruiremos... No, y nos vengaremos. Que por cierto, y nos vengaremos. Esa segunda parte no, pero la primera no me parece mal en absoluto, es decir, ese estilo, decir, esto hay que superarlo, hay que tirar para adelante. Pero una de las cosas del terrorismo norteamericano que más daño yo creo que hacen en el mundo, y a mí desde luego me suena fatal, es cuando hablan de vidas americanas. Han muerto 1000 vidas americanas y cada americano parece que vale más que tropecientas mil, ¿no? Si la bomba se pone en Bogotá no pasa nada porque son una panda de hispanoamericanos. Entonces eso creo que esa idea y que lo dicen como lo del líder del mundo libre, lo repiten tanto que al final es contraproducente. Porque es propio de su mesianismo como pueblo. O sea, es un pueblo que se concibe a sí mismo como mesiánico. Ellos son y queda la huella en el producto cinematográfico. Es decir, en ese lenguaje, salvo algunas conciencias críticas que dicen, oye, no solamente eso. Dice, eso es una parte, es una lectura, no todos pensamos igual, queremos también mostrar otros aspectos. Yo esta de 11-9-9 sí que creo que es una cuestión como para verla. Hombre, es que son muchos directores, eso ya da una amplitud de miras distinta, y además es que la mayoría de ellos son directores pues con una sensibilidad, que no son películas de acción para nada, son, que van, son cortos muy concretos. Acuérdate, no sé si recordáis, el que dirige Sean Penn, que es un único protagonista, Ernest Borgnine. Es y desde luego Sean Penn no es un norteamericano. No es complaciente. Desde luego no es complaciente. Como Oliver Stone. Pero de ahí saltamos, por ejemplo, a la que ha mencionado la primera José María, que es la de ya cómo se prepara la investigación para capturar localizar, y no capturar, liquidar a Bin Laden. Claro, es que vemos totalmente distinto. A mí me pilló, estando en Nueva York, el día en que se comunicó que habían matado que habían conseguido localizar y matar a Bin Laden. Y a continuación nos fuimos a comer a un bar de bomberos. Es que no veáis. O sea, allí se estaba invitando... Como la Super Bowl, ¿no? Y todo el mundo allí alegre, palmadas, todos contentos, porque aquello era una victoria nacional. Y se vivió como tal. O sea, que el cine también está reflejando una cosa que realmente se está viviendo así. Yo lo vi. Salvo Disidente, como decíamos. Exactamente. Sean Penn estaba pensando en Michael Moore, el documental que pero tiene... Era el enemigo. Era sobre el todo enemigo público número uno desde el 2001, cuando tuvo lugar la... Que además eso se pasa por el otro lado. Se van a ver a Chávez, a Fidel... Pero era una cicatriz, una herida abierta, y había que cerrarla de alguna forma. La única forma de cerrar completamente aquella herida que tenía abierto en el costado de los Estados Unidos era liquidar a Bin Laden. Y eso lo percibían así, lo hicieron. Y con la construcción, porque cuando yo estaba yo allí estaban ya construyendo el nuevo World Trade Center, el nuevo edificio todavía muchísimo mayor, y ahora cuando se terminó finalmente, hace no demasiado además, pues ya parece como que ya se ha hecho la construcción del homenaje, también estaba el edificio de homenaje ahí al pie, ¿no? Toda esa esplanada. O sea, en el fondo es también como el derecho de llevar armas, ¿no? es el oeste, o sea, yo voy a vengar la muerte de mi mujer y mi hijo, y hasta que no encuentre al malvado, y me lo carga, y cuando se lo carga todo el mundo aplaudiendo con entusiasmo. En España también, porque veíamos las películas del oeste vibrábamos. Sí, por supuesto. Pero no del oeste, tú piensas también los caballeros medievales y piensa en otras épocas, es decir, eso es una cuestión de honor. O sea, me han tocado las narices, o me han matado a la mujer, o han violado a no sé quién, y la venganza, porque está en juego el honor. En este caso viven un poco también de eso, ¿no? Es el honor de la nación. La honor nacional. Nos han atacado en Nueva York, nos han destruido, o sea, ha sido todo eso bombazo. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir. Pero todo eso por amor no es criticable per se. Yo lo que me parece peor es McKinney el que hace ahora Lo que me parece peor es que se haga de manera crítica. Que todo esto sea una cosa que se acepta de manera crítica y que no... Sí. Fíjate, por ejemplo, una película que propone un acercamiento muy distinto, quizá a lo mejor es más lenta, más densa, pero que escarba, todavía no la preparación o las raíces, pero cómo se afronta es Amenazados.
Ahí tienes un Samuel L. Jackson en el papel de interrogador, un agente de la FBI que es Carrie-Anne Moss, y hay un momento en que hay un debate entre los dos porque Samuel L. Jackson dice, para sacarle a este tío dónde está la bomba, lo que haga falta literalmente, y la otra no, se plantea que no es a cualquier precio, que no puede ser a cualquier precio, que debemos seguir manteniendo unos límites, una moralidad, y la figura que además es muy... te tiene despistado, la del hombre que están interrogando, y no sabes muy bien si sí, si no, si es un pringao, si es un líder, y te mete en un mundo que debe ser realmente muy, muy complicado vivir que eso en es directo. Algo que es un debate que sigue presente en la sociedad americana y en general en el mundo, en toda la humanidad, pero en la sociedad americana lo estamos viendo claramente cuando Donald Trump, candidato para el Partido Republicano, está diciendo que se quieren recuperar, ¿verdad? Esas torturas que ya habían sido prohibidas en entrenamiento, pero que quieren recuperar porque si hay que torturar, se tortura para sacar la información y entendiendo esa tortura como un mal menor para evitar males mayores para también hay Estados muchas Unidos películas sobre y tal. gente que por ser árabe y tal se le lleva a Guantánamo tal, y entonces se enfadan ya todos. Recuerda Expediente 24, que sé que te encanta, la serie 24, no hemos mencionado, va además de una unidad antiterrorista especial, que a lo largo de todas sus temporadas, que ya son un montón, parece que fueron 9 o 10 temporadas, La UAP. No vayas a decir si al final lo matan o no, porque ya... No voy a decir nada, pero sí puedo decir que en un momento son unos terroristas que son de las antiguas repúblicas yugoslavas. En Londres yugoslavas, y solo dura la mitad de capítulos. que son terroristas de las antiguas repúblicas yugoslavas. En otro caso aparece que son terroristas islámicos. Creo recordar que la tercera temporada, que el jefe era Arnold Vosloo, y me parece una de las mejores temporadas de toda la serie. Y bueno, o sea que va cambiando un poco la cosa y nos enfrenta también a cómo se reacciona ante los distintos tipos de terrorismo, ¿no? De esas confusiones... Perdón, por acabar, se muestra muy bien ahí el dilema, ¿no? La tortura. Jack Bauer, el protagonista, es un personaje que no duda en hacer lo que tenga que hacer para evitar otros terroristas o liquidar la situación o liquidar a los terroristas. Y tortura, pues como tropecientas veces a lo largo de la serie, 24 horas. Sin temporadas, pero en cada una de las 24 horas sucesivas, ¿no? Otras posibilidades de terrorismo que no sea musulmán, por ejemplo, The Americans. Oye, no hemos dicho Múnich. O sea, hay que ir por Múnich. The Americans, buenísimo. Sí, es una serie magnífica que no es propiamente terrorismo ni espionaje, pero sí que van haciendo cositas, van poniendo aquí una bombita, matan a no sé quién, que son estos rusos que células durmientes que han sido despertadas, que viven como americanos, que no lo sabe ni su propia hija. O sea, es una cosa absolutamente impresionante, ¿no? ¿Cómo podemos poner en paralelismo, después de esta alusión de Americans, el proceso que refleja La noche más oscura como proceso un poco de curar heridas a través de un logro, de una venganza, con Múnich, por ejemplo? Vamos a cazar y vamos a cazar, y aquí esto... Múnich es una película muy histórica, con lo cual es muy Fiel. interesante. Sí, muy fiel. Aunque sería casi más interesante ver a los palestinos cómo consiguen infiltrarse y matar a los israelitas, que eso no lo van a hacer nunca. Entonces, al final lo que se hace es solamente las represalias. Es que estamos igual que siempre. Exactamente, es que es lo mismo. Sí. Pero ¿quién es el director? Spielberg. Es Steven Spielberg, que está en el cine estadounidense. O sea, Y que es judío. Exactamente. Pero a mí me parece que tiene más calidad. No estamos hablando de calidad, estamos hablando de que la orientación es la misma. La orientación es la misma que estamos diciendo para el cine estadounidense en general, ¿no? Sí, pero fíjate, por ejemplo, en Múnich aparece algo que en otras películas no aparece, que es el precio que paga el que está cazando. O sea, el agente que ha sido encomendado a esa misión, o sea, la factura que le pasa. Como psicológicamente... Mira, hay una película... Como acaban deteriorados. Sí, ya que hemos tocado el tema palestino, hay una película que refleja muy bien esta situación de que puede ser el que te mate cualquiera y que parece gente muy normal, que se llama Atentado, que es una película libanesa, que es un médico palestino que vive en Israel, tiene incluso la nacionalidad israelita, y que se entera de la muerte, a través de que es médico, de la muerte de un montón de gente en un atentado. Y resulta que ese atentado lo ha hecho su mujer, que es una palestina que ha vivido con él toda la vida, y él piensa que es una mentira, que se han organizado los judíos, pero luego ha dejado una carta a su mujer, a él, que dice que es ella y que se va a inmolar. Entonces, esa aceptación de, joder, mi mujer era una terrorista, yo soy palestino, pero si aquí vivía fenomenal y tengo mis amigos judíos y tal, acaba buscando los campos de refugiados palestinos en el Líbano. Es una película interesantísima, pero eso es lo que hace falta que se haga con más medios y mejor desde el cine norteamericano o el cine europeo, que es porque ahora va a suceder aquí muchísimo, o sea, gente que dices, pero si era el vecino, esto siempre que haya, pero si era majo, además el otro día estuvimos discutiendo sobre el Corán con él y tal, y se acaba de cargar a 27, ¿no? Entonces,
Entonces eso es un tema importante, interesante, y la comida de coco de esa gente, que va cada vez más. En esta de Tyran, aparece una europea que se ha ido en plan iluminada al califato y ya viste de negro y todo tal, y cómo se da cuenta cuando empiezan a matar que eso no va con ella, ¿no? Pero es que la comida de coco previa es interesantísima, ¿no? Y luego el papel en el que quedan, que también eso sí también es muy aprovechado como recurso argumental, nada más, el papel en el que quedan todos los musulmanes que no comulgan con esa orientación, y que inmediatamente son sospechosos por el hecho de ser musulmanes. Eso en estado de sitio se ve fenomenal. Pero esto es como los indios. Pero en estado de sitio se ve muy bien cuando cogen y está habiendo una serie de atentados terroristas de fanáticos, extremistas islámicos, y entonces los cogen y dicen, estado de sitio aquí, toma el ejército el control, y dice, a mí me da igual, todo el mundo por aquí. Pero es que incluso cogen algún libanés cristiano, y no sé si incluso algún judío israelí, y dicen, no, tú eres semita, para allá que vas, también a todos los campos de concentración que se establecen en Nueva York para tenerlos controlados. Eso ha ocurrido siempre en la Segunda Guerra Mundial con los japoneses, en la Primera Guerra Mundial con los alemanes, que salen al este del Edén y todo como tiran contra las tiendas de los alemanes. Es siempre el pensar que todo el mundo es como el que ha matado, ¿no? Oye, me he acordado de otra cosa que os quiero preguntar a los que sabéis si eso es terrorismo. La caza de nazis por parte de la gente de Wiesenthal, ¿eso es terrorismo? La deuda, estoy pensando en la película. Eso es venganza, la deuda, que es magnífica, a mí me parece una película preciosa. Lo que pasa es que no es terrorismo porque lo que estaba buscando en este caso no es irles a buscarles para matarlos, es pasar la factura. Claro, quieren cogerles, como se vio en el caso Eichmann, por ejemplo. Pero en muchos casos no era para juzgarle, en muchos casos era eliminarle. En algunos casos sí, exactamente, pero en otros casos no. En otros casos lo llevan ante el tribunal, como Eichmann. Lo que pasa es que son los mismos equipos adiestrados para una cosa y para otra. Por cierto, muy recomendable. Pero no podemos generalizar otra vez, estamos en la película de Hannah Arendt, en ese sentido, muy recomendable, sobre la historia de Eichmann y el juicio de Eichmann en Jerusalén. Y sobre todo la trivialidad de eso. La banalidad del mal, como dice ella. A lo mejor estás con una gente de esta, yo no conocía a ninguno, pero que parecen, te lo justificarían igual que te justifican, yo que sé, un jaque mate del ajedrez, ¿no? La pérdida de eso. Son amantísimos padres y juegan con sus niños y les gusta el fútbol y disfrutan bailando con su mujer. ¿Sabes una película que me llamó mucho la atención por la que te mete el miedo a tus vecinos? Es Arlington Road. Sí, cierto. Porque al final... Tim Robbins. Al final, el tío del vecino de al lado... Volvemos al escenario norteamericano. Pero el escenario norteamericano, suburbio americano tranquilo, de que le traen la leche y le ponen y tal, Mrs. Robinson, tal, aquí tiene su leche y tal, no sé qué, el periódico lanzado así y tal, y que vamos a hacer una barbacoa el domingo para conocernos y tal, una tarta porque somos los nuevos vecinos y tal. Creo que incluso todo eso se vuelve inquietante, claro. Pero está muy bien llevado, porque además él es profesor de terrorismo. Sí, pero bueno, me parece una situación un tanto llevada, es decir, que vaya el terrorista justo y se ponga a vivir al lado, ¿no?, del profesor. No, pero lo busca. Lo busca para que luego, cuando se produce el atentado, para que cuando se produce el atentado, como el tío estaba totalmente obsesionado con el terrorismo, pero es porque habían matado a su mujer, que también era experta en pero para que que sospechen, el tío se pone al lado adrede. Sí, efectivamente, es verdad. Sería mucha casualidad. No, pero está muy bien hecha y la historia está muy bien traída. Sí, hombre, sí. Pero ¿sabéis? Otra muestra más de cómo una sociedad tiene presente ese tema, bien sea para reflexionar, para criticar, para proponer o para utilizarlo como hilo argumental. Es decir, está ya metido totalmente en la sociedad y el miedo está metido, es que ya no hay que hacer nada más. Sí. O sea, tú ahora, como ocurrió el otro día, dejas una nota diciendo que va a explotar una bomba en este avión y ya, vamos, todo el mundo sale, se monta y en Estados Unidos ni te cuento. Abandonada en la calle y es que se le ha olvidado a una persona, eso no da igual, o sea, se desarrolla todo un dispositivo antiterrorista y tremendo. Y los que habéis volado a Estados Unidos en los últimos tiempos lo habéis visto, o sea, es que ni siquiera es casi un insulto a las naciones europeas, porque lo que hace la policía española no les sirve. Ellos hacen su propio registro y su propio todo en un aeropuerto que no son soberanos ahí. O sea que bueno, y en Sudamérica es tremendo. Bueno, y en Israel también. Sí. ¿Verdad? Bueno, y en Israel también. Sí, en Israel también. Es lo de siempre, la lucha entre seguridad y libertad, ¿no? Que hacemos, cuanta más seguridad, menos libertad.
Pero eso lleva a muchos abusos. Oye, ¿y si nos relajamos un poco después de ver la entidad y la trascendencia que tiene este tema y que hay que tocar asuntos muy delicados y que esperamos que los telespectadores se den cuenta, consideren que no es un asunto para una horita, sino que hay mucho que cortar? Vamos a un tono más, digamos, ligero y hablamos del gran cazador de terroristas Bruce Willis. Eso es más importante de lo que La Jungla de Cristal 1 Sí, es terrorismo lo alemán, hablábamos el otro día. Y la 3. Y la 3. Lo hablamos el otro también. día, Juan Ramón y yo. Es que Aunque cine... la 3 al final los tíos querían robar el banco, ¿eh? Pero eran alemanes. Jeremy Irons Solo con las no, cosas... y en la primera quieren robar la caja fuerte de es la verdad, Nakatomi, o sea, sí, realmente sí, sea, sí. pero son terroristas Que era alemanes, Alan Rickman, que acaba de morir, además. Sí, Vamos sí. a ¿Ha dedicarle un muerto? homenaje. Sí, ha muerto, sí, murió hace poco. Ha muerto, y luego Jeremy Irons en la 3. que hace de su hermano. Lo comentamos efectivamente Álvaro y yo, y es que el terrorismo y la ficción, ya sea literaria o sea cinematográfica, parece que se ha retroalimentado, ¿no? Sí. Porque te voy a dejar a ti el análisis ahora de la Jungla de Cristal, porque lo que me comentaste a mí me pareció estupendo para analizar la situación política en el mundo actual y cuando se realizaron esas películas. Y yo me voy a centrar quizá en lo que ocurre en Pánico Nuclear, ¿no? O en Deuda de Honor, que son dos novelas llevadas al cine, llevadas solamente la de Pánico Nuclear. La Deuda de Honor no se ha llevado, menos mal, porque ya se ha llevado a cabo en la realidad, prácticamente. Y es que en Deuda de Honor, Tom Clancy planteaba que el final en su novela era que un 747 se estrellaba nada menos que contra el Capitolio de Estados Unidos, ¿no? Eso salió en una novela, dice, bastantes años antes que el 11S, ¿no? Dice, ¿en qué medida eso inspira a los terroristas? Y dice, no, vamos a utilizar los aviones como elemento de bombardeo, ¿no? Como proyectil, y los lanzamos contra las Torres Gemelas, ¿no? O contra el Pentágono, pues se piensa también que otro de los aviones estrelló contra el Pentágono Pues como se inspiren en ataque a la Casa Blanca, lo llevan claro los norteamericanos. Bueno, esa es muy mala. Además, la han atacado 20 veces, pero en esas que no queda ni una columna corintia. En Pánico Nuclear, por ejemplo, la novela presentaba a los terroristas que eran islámicos, ¿no? Eran terroristas fanáticos, ¿no? Yihadistas, podemos decir. Y sin embargo, cuando se lleva al cine, vamos a cambiarlo y resulta que los terroristas yihadistas se han convertido en terroristas alemanes. ¿Qué pasa en la jungla, no? Lo comentaba el otro día porque es una cosa que a mí me llamó la atención. En esa época se estaba haciendo mucho cine pues, en que los malos o solían ser o rusos, los viejos malos rusos, ¿no? O ya terroristas islámicos. Y en esa película no solo son terroristas alemanes, por lo tanto europeos, sino que el leitmotiv musical de cada vez que salen los terroristas es la quinta de Beethoven, o sea, el himno de Europa. Sí. Entonces yo siempre había reflexionado... La novena, perdón, sí, la novena. Sí, la novena. La quinta sirve para llamar a la puerta. Exacto. No, esto es el himno a la alegría, el que se ha tomado como himno de Europa. Y que a mí me parecía relevante pensar que esa película se rueda justo cuando se está fundando la Unión Europea. Y yo creo que tiene algo, ¿no? Como 88, de Die Hard, ¿no? La Jungla de Cristal del 88. De competencia, ¿no? Parece que se está fundando esta nueva alianza. Y los alemanes nos vienen a robar. Exacto. Porque es lo que hacen los terroristas alemanes en la película, ¿no? Que nadie ponga el grito en el cielo que lo dice. ¿Cómo dice este hombre que la Unión Europea se funda en el 88? Sí, hombre, sí. Antes se había creado la Comunidad Económica Europea y antes el Mercado Común. Estamos hablando efectivamente de esa progresión. Oye, pues hay miles de lecturas de Bruce Willis, sí, porque yo conozco un médico que le encanta esa película porque él dice que muere 5 veces Bruce Willis, porque solo con las heridas de los pies, que va todo el día ahí descalzo, se habría desangrado en los 10 minutos siguientes. Clínicamente debería estar muerto 5 veces. Sí. Bueno, pero ya pues se ve que cada uno ve les vamos a dejar con esta original e interesante lectura de La Jungla de Cristal y perdón. Siempre te hace lo mismo. Siempre hace lo mismo. Es un terrorista. Y pido perdón, lo pido a vosotros y a los espectadores, pero es que, claro, queda una cosa y además iba enlazado con esto. Y además, en este caso, histórico total. Dice, hay 2 películas sobre Carlos el Chacal, el famoso terrorista que se le buscó y se le persiguió en Francia y luego se le encarceló en Francia por lo que había hecho.
una es Caza al terrorista y la otra se llama Carlos el Chacal, me parece, ¿no? Sí. ¿Por qué se le llamó Carlos el Chacal? Porque en el momento de pillarlo, en algún momento, resulta que llevaba encima una copia de la novela de El Día del Chacal de Frederick Forsyth, en la que se inspiró precisamente Chacal, la famosa del intento de asesinato de De Gaulle. De Fred Zinnemann. Con lo cual, al final, ¿en qué medida interaccionan otra vez ahí la realidad y la fantasía? Que no conviene dar ideas. No conviene dar ideas. Bueno, pues les dejamos en este punto y una vez más esperamos que nos volvamos a encontrar. Hasta la próxima.